¿Qué es ser kirchnerista hoy, Jorge Tayana? Para mí es la forma del siglo XXI de ser peronista, ¿no? O sea, seguir tratando de construir una Argentina con justicia social, soberanía política e independencia económica. Perfil de nuestro invitado de esta noche. Nombre, Jorge Tayana. Cargo, legislador porteño por el Frente para la Victoria. Fue canciller y es precandidato presidencial del Frente para la Victoria. Textual, hay que consolidar para profundizar. ¿Y a quiénes ven esa interna? ¿Usted, Randazzo? Yo creo que todavía no es una cuestión de personas. Me parece que todavía falta bastante para eso, aunque de hecho se van personificando, pero justamente lo que yo quiero ahora es introducir un debate. Creo que en el Frente para la Victoria tenemos que debatir qué país queremos seguir construyendo a partir del 15, qué prioridades, qué objetivos son más importantes que otros, y en función de eso elegir al compañero o compañera que mejor interprete eso. Y ese es un debate que hay que dar primero en el Frente para la Victoria y después de cara a toda la sociedad. Hay varios y seguramente puede haber más también que se tengan aspiraciones o que se presenten o que quieran mostrar una idea. Yo lo que quiero es promover un debate, porque creo que eso es muy importante. Parte de ese debate es quién es el que realmente representa el kirchnerismo. Yo creo que todos los que están apareciendo son distintas vertientes o distintas experiencias, sí, de estos 11 años ya de gobierno, primero de Néstor y ahora de Cristina. ¿Quién lo representa mejor? Eso me parece que lo dirá la mayoría. Y lo diré en función de quién, creo yo, plantee la mejor manera de continuar transformando a la Argentina. Porque le pregunto esto del peronismo, tan propio del peronismo que el que pierde acompaña. ¿Sí? Sí. Digo, Scioli no es lo mismo que Randazzo. No, todos tenemos matices y diferencias, pero ahora también yo creo que no son tan importantes las personas como lo que van a hacer las personas. Es decir, qué se plantean llevar adelante y cuáles son sus prioridades en el proceso de transformación y de consolidación de una Argentina con más desarrollo, más justicia, más igualdad. Yo creo que eso es lo que hay que discutir de importante hoy. Y eso lo van a expresar distintos compañeros o compañeras, probablemente con distintos matices o con distintas... A ver, ¿qué le preocupa de ese debate? Digo, la asignación universal con hijos, por ejemplo, la política de IPF... Bueno, a mí me parece que esas cosas están como tomadas no solo por el Frente para la Victoria, sino por buena parte de la sociedad. Lo que me preocupa, por ejemplo, es... Nosotros tenemos que tener una preocupación, el Frente para la Victoria y los peronistas, por el tema del trabajo, ¿no? O sea, hemos creado millones de puestos de trabajo en estos años, tenemos que cuidar ese trabajo, que ahora ha bajado la actividad económica y vemos que hay algunos problemas y suspensiones, pero tenemos que garantizar que no solo vamos a cuidar y seguir creando trabajo y decir cómo, sino que además tenemos que mejorar la situación de un tercio de nuestra fuerza de trabajo que lo hace en condiciones sin plenitud de derechos, no registrado o en negro o como quieras llamarse. Tenemos que tomar también a mucha gente que está en economías prácticamente de autorreproducción, vendedores callejeros, ambulantes, sectores campesinos. Bueno, ¿cómo vamos a darle prioridad a eso? ¿Por qué? Porque hemos en estos años claramente mejorado la demanda y redistribuido el ingreso, pero tenemos un sector al que el simple crecimiento económico que hemos hecho todos estos años y las políticas sociales no han alcanzado para dotar de un trabajo con un reconocimiento y con unos derechos. En resumen, creo que además del crecimiento económico tenemos que transformar, diríamos para poner un eslogan, los subsidios en salarios. O sea, tenemos que lograr que todo eso sea trabajo productivo y sustentable. A ver, no pocos dentro del peronismo vaticinan que si no gana un candidato realmente del riñón del kirchnerismo, el kirchnerismo como tal termina. Lo que sigue es otro tipo de peronismo, no importa cuál. ¿Lo comparte? Yo creo que no. Yo creo que la marca que ha dejado Néstor y la presencia de la fuerza política de Cristina van a perdurar más allá del 15. Eso me parece que es natural que así
sea, porque es una experiencia larga, pero es una experiencia que uno puede tener sus matices y verla, y habrá quien la critique y pone más el acento en críticas, pero creo que es una experiencia que ha sacado claramente al país de la crisis y que tiene un núcleo duro de seguidores, de los que estamos, que es un sector muy significativo del electorado nacional, ¿no? Es un hombre con mucha experiencia internacional y el gobierno, creo, si bien estaba dentro de las posibilidades, no sé si era esperado este fallo, pero va a terminar su mandato con un frente abierto que tal vez no se imaginó. ¿Cómo se resuelve esta situación? Bueno, primero es un tema complejo. Segundo, es un tema donde efectivamente no hay un mecanismo internacional que garantice que una reestructuración soberana de la deuda no pueda ser atacada por un fallo como digamos, ¿no? Es un fallo, lo menos que se puede decir es que es desafortunado o sorprendente, porque habiendo un 92,4% de acreedores que están cobrando y están perfectos, un 1% no es que logre un fallo totalmente desproporcionado para sí, es que ese fallo, tal como está construido y tal como lo aplica el juez, Griesa, pone en riesgo el conjunto de la reestructuración por el tema Rufo, etc. Así es un tema muy, muy delicado. Yo confío que la Argentina, que tiene un amplio apoyo internacional en esto, creo que va a lograr demostrar lo que viene demostrando, que tiene voluntad de pagar, que lo ha hecho y que quiere cubrir el 100% de los acreedores, pero que hay que buscar la forma de que esto se haga de una manera razonable y equitativa. No se puede dinamitar la casa para encontrar un ladrillo que está en un costado. O sea, está todo un plazo primero, que es de acá a diciembre, que es donde está vigente la cláusula Rufo, que es un inconveniente muy serio para moverse. Está claro que negociar puede gatillarla y nadie está muy seguro. Y algunos dicen, no pasa nada, pero no pasa nada hasta que después sabemos qué pasa. O sea, el exceso de prudencia es razonable, por lo menos hasta enero. Y en enero, despejado el tema Rufo, habrá que ver cómo se puede alcanzar un resultado que es aceptable. ¿Qué quiere decir que es aceptable? Que no comprometa la reestructuración, que sea razonable en el sentido que hay otro 6% de bonistas soldados que están afuera que pueden adherirse a lo que se resuelva. Entonces tiene que ser una estrategia que contemple la posibilidad de que eso suceda sin afectar ni la capacidad de pago ni sobre todo las posibilidades de crecimiento y desarrollo de la Argentina, porque digamos, el lema sobre que se hizo todas las reestructuraciones de la deuda y los pagos primeros acá a los que tenían las cosas en los bancos con los Bodén 12 y después la reestructuración de deuda y el pago al fondo, y después todos los arreglos que se han hecho han tenido por premisa que lo primero era garantizar el crecimiento de la economía argentina. En la medida que la economía argentina creciera y los argentinos tuvieran un mayor bienestar, es que la economía iba a tener recursos suficientes como para destinar una parte de esos recursos a cumplir con los compromisos externos. Eso se ha hecho y ahora estamos enfrentando esto, que es un ataque realmente que muestra el peso que en el mundo tiene el capital especulativo y el sector más ponzoñoso de ese capital especulativo, que son los fondos buitres. No es una casualidad, en el 2008 tuvimos una crisis mundial que tiene mucho que ver con la especulación del capital financiero y la verdad es que no se le ha podido poner el cascabel al gato y establecer normas o reformas sustanciales. En eso trabajó mucho el Grupo de los 20, del cual Argentina forma parte, pero la verdad es que no se lograron resultados serios que permitan evitar que esto que pasa, que es que los fondos especulativos tienen una libertad de movimiento y una capacidad de presión y de obtener resultados desproporcionados, favorables en juzgado, verdaderamente inquietante. Inquietante en este caso para nosotros, pero inquietante también para otros países y para la estabilidad razonable de un sistema financiero internacional. Dayana, le pido lo mejor y lo peor de este proyecto que usted defiende del kirchnerismo. ¿Qué es lo mejor que usted ve desde adentro y qué es lo que, no le digo lo peor, pero lo que decís, acá te hay una deuda? No, bueno,
Lo mejor es la vocación de transformar la Argentina hacia una sociedad más justa, con desarrollo y con justicia social y con justicia también para cosas, para cargas muy grandes que tenemos en el pasado, ¿no? Como fue todo el tema de derechos humanos, que todavía está presente y todavía siguen apareciendo chicos. Yo no sé si decirlo peor, no creo que haya cosas peores. ¿Cuáles son los faltantes mayores? Y que todavía tenemos pobreza en Argentina, que todavía tenemos gente a la cual la igualdad de derechos no le es efectiva y que tienen muchas dificultades para estar en igualdad de condiciones con el resto. ¿Sí? Tienen una carrera con enorme desventaja. Nosotros, este es un país que su gran promesa ha sido construir una sociedad igualitaria. Igualitaria no quiere decir que todos sean iguales, igualitaria es que todos tengan verdaderamente igualdad de oportunidades y que tengan un acceso a la justicia, a la educación, al trabajo, a la vivienda, que hoy todavía no se cumple para todos los argentinos. Las PASO son en agosto, son abiertas, simultáneas, cualquiera puede votar. ¿Por qué deberían votarlo ustedes? Bueno, para las PASO faltan mucho todavía, para las PASO faltan mucho. Yo lo que quiero es que hoy los argentinos, las argentinas y la gente de Frente para la Victoria piense dos cosas fundamentales. Uno, que sin su participación, su debate, su acción, no vamos a lograr grandes transformaciones que beneficien a la mayoría. Nadie actúa a favor de las mayorías si las mayorías no se mueven y no se defienden un poco por sí mismos. Eso es lo primero que tienen que pensar. Por eso quiero que actúen y por eso hicimos un acto multitudinario, porque queríamos mostrar la importancia de la participación de amplios sectores de la sociedad. Y el segundo es que piense cuáles son las prioridades que debe seguir la Argentina a partir del 15. Yo creo que en el 15 es una elección muy importante. Algunos piensan que no es tan importante. Yo creo que es muy importante porque vamos a definir un modelo de Argentina, un modelo de Argentina más tradicional, más agrícola, exportador con menos valor agregado, o una Argentina más integrado que continúe y profundice el rumbo de transformación que está en marcha desde 2013. Jorge Tayani, muchas gracias. No, muchas gracias. Perfil de nuestro próximo invitado esta noche. Nombre, Jorge Altamira. Cargo, dirigente nacional del Partido Obrero. Es precandidato presidencial del Partido Obrero. Textual. El fuerte paro nacional fue un gran apoyo a la lucha contra los despidos y suspensiones. ¿Cuán grave es la situación económica para el trabajador? Bueno, ha habido una caída. De un lado están los que tienen un trabajo formal. Sí. Pero de otro lado hay un 50-60% de trabajadores que tienen un promedio salarial de 5.000 pesos. Quiero aclarar eso de entrada porque probablemente es el sector que es menos protagonista de las luchas por el nivel de precariedad laboral que tiene. Pasó el otro día en algunos... A ver, nosotros pensamos que había algunos gremios que en realidad no se había visto, por ejemplo, los bares. Hay una precariedad laboral y el pibe que, a ver, aunque hubiera querido parar, difícilmente hubiera parado porque tiene cero derecho. Está negro, cobra domango, cobra por quincena. Más allá de la decisión, que hubo gente que decidió no parar. Enseguida hablamos del paro. Pero hay una precariedad. Sí, claro que sí. 35% es una... Y crece. Es una tendencia mundial. Porque la precariedad es funcional a la desvalorización de la fuerza de trabajo. Ahora, en materia de vulnerabilidad en un paro, no hay distinción de trabajador. Si la empresa sospecha que alguien tiene una simpatía por un paro, puede decir que tiene los días contados, va a ser de alguna manera sancionado en algún momento. Hay una actitud de persecución. Yo escucho muchas cosas cuando hay una huelga, comentarios, bueno, la libertad acá, etcétera. El nivel de ignorancia de los que hablan es fenomenal. La parte débil de la relación laboral es el obrero. La parte fuerte es la parte empresarial. Entonces el obrero no puede alegremente ir a un paro. Va cuando se organiza, cuando se agrupan, y entonces hay una acción colectiva, que significa al mismo tiempo un amparo, una defensa común hacia todos. Pero a ver, en los últimos años ha habido, si se quiere, una reorganización, una reubicación de los gremios en un escenario perdido definitivamente en los 90. Esto sí también es verdad, ¿o no?
Sí, hay que hacer la siguiente aclaración. En los 90 se perdieron muchos empleos porque, por ejemplo, se destruyó el sistema ferroviario. Piense simplemente en ese hecho y la cantidad de empleos que se destruyó. Pero la característica de este periodo, digamos del 2003 o 2002, es que se cristalizó una relación laboral precaria que fue creada en el periodo de la crisis. Porque ocurre en todas las economías. Los grandes intereses económicos aprovechan las crisis para reducir el nivel histórico de derechos y de salarios y luego aprovechan ese empuje. El trabajo creado en este periodo en materia de precariedad ha sido enorme. Se ha creado trabajo, pero un trabajo precario. Por eso usted tiene una gran cantidad de pobres que no son desocupados, tienen un empleo. ¿Cómo calificaría el paro? No, este ha sido un gran paro, porque hay que ubicarlo en una perspectiva correcta. Yo, por ejemplo, ¿qué preocupación tenía? Yo veía que había luchas de trabajadores, despidos, suspensiones aisladas. Nadie se solidarizaba. Entonces el interrogante era cómo el movimiento obrero va a dejar que se desangren luchas de distinto tipo cuando se trata de luchas que responden a un interés común como el empleo, como que no haya reducción salarial. Entonces reclamábamos un paro nacional. Y el paro nacional viene a cristalizar la siguiente idea. El movimiento obrero en su conjunto va a pelear contra las suspensiones y los despidos. El movimiento obrero en su conjunto va a pelear contra la desvalorización de los salarios. Y el movimiento obrero en su conjunto va a pelear contra esta miseria jubilatoria. No va a haber lo que es el sueño de todo explotador, luchas dispersas, aisladas, vulnerables, condenadas a la derrota. Ahora, yo lo miro a usted, digo, en ese escenario de movimiento obrero, ¿se ubica usted al Partido Obrero y está Barrio Nuevo también? No, evidentemente no, porque Barrio Nuevo pertenece a la burocracia sindical. El movimiento obrero tiene esa contradicción. ¿Cómo definir a un dirigente sindical hoy? A ver. ¿Es un obrero? No. No es un obrero. No vive como un obrero, no trabaja en ningún lugar, no es un obrero. ¿Es un patrón? En algunos casos es un patrón. Por ejemplo, Pedraza era patrón y así fue que se armó la crisis. Pero hay otros que no son patrones. Es decir, la burocracia sindical es un sector intermediario entre los trabajadores y el Estado y los grandes intereses económicos que ellos, el Estado y los intereses económicos, lo atornillan en los sindicatos para jugar el rol de rompehuelgas, el rol de quebrar al movimiento obrero que hace 100 años, 150 años, lo cumplía nada más que la policía. Había una huelga, llamaban por teléfono al comisario, anda a reprimir la huelga. Ahora hay un descontento, está la burocracia sindical. Interviene, actúa. Incluso el otro día en la fábrica Lear, el secretario general del ESMATA armó una asamblea con la gendarmería. Es decir, usted mire cómo se combinan las viejas técnicas con esta nueva técnica. ¿Y quién le ha dado más a los trabajadores, Barrio Nuevo o la presidenta? No, los trabajadores han conquistado las cosas. La presidenta no dio nada. La idea de que al movimiento obrero se le da, no, nada. Acá hubo luchas gigantescas. En el año 2002 fueron luchas tremendas, mire. Fueron tan tremendas que obligaron a que se fuera Duhalde. Acá al movimiento obrero nadie le ha dado nunca nada. Lo ha conquistado él. Y lo que no se conquista no se preserva. Por eso es que después se mantiene en el tiempo. Pero, ¿qué tenemos ahora? Tenemos trabajadores en la gran industria, con salarios relativamente mejores, que llegan a fin de mes con horas extras. Y tenemos trabajadores, les dije, el 50-60% ganan una media de 5.000 pesos. Esto es demencial. Que alguien trabajando gane 5.000 pesos es demencial. Y sin embargo es el 60-50% de los trabajadores. Los reclamos. Ojo que este tipo de situación es un dato favorable para la llamada recuperación económica. Porque lo que estimula, discúlpeme, lo que incentiva la llamada inversión y la llamada producción y todo lo demás, es saber que uno cuenta con una masa laboral barata.
Es el principal incentivo. Sí, del otro lado, un montón de empresarios, pienso, si lo escucharan, diría, a mí me crecieron los impuestos al trabajo, pago muchísimo de impuestos por cada trabajador. Del otro lado opinarían seguramente algunos distinto que usted. No, bueno, el problema impositivo es que lo arreglen con el Estado. Porque el trabajador, ¿sabe cuánto le deja al Estado? El 53% del salario. Se lo anoto. 21 por el IVA, Sí. ingresos brutos, impuesto inmobiliario de vivienda única, tasas municipales y el impuesto al salario este. ¿Usted se da cuenta, en una sociedad capitalista que supone la explotación de la fuerza de trabajo por parte del empresario, luego de esa explotación el Estado le saca el 54%, luego le saca el 54%. Si le dieran el salario entero, igual sería una relación de explotación social, de ventaja para la parte fuerte, dueña de la producción, y la parte débil. Acá, además de que existe esa relación, el Estado le paga el 54%. Estaba pensando en las encuestas de hoy. Las encuestas dicen que el próximo presidente es o Scioli, o Massa o Macri. Sí. ¿Los tres son lo mismo? Relativamente, inclusive son iguales que Cristina. Porque, le explico por qué. Porque hay que dejar de lado el discurso ideológico. Sí. Hay que ver qué están buscando. Lo que están buscando Kicillof, Scioli, Macri y Massa es que se abran los mercados internacionales de capitales para la Argentina. Argentina está quebrada. No tiene condiciones de pagar la deuda externa ni de pagar nada. Y entonces quiere que se abran esos mercados para posibilitar un rescate de la economía argentina por parte del capital externo. En eso hay un total acuerdo. El gobierno antes no tenía esta posición, pegó el viraje con la devaluación de enero, pedida por el capital internacional, el pago al Club de París con más deuda, el pago a Repsol, que decían que no le iban a pagar, con más deuda, y el pago de los litigios en el CIADI, que son un ejemplo interesante de entreguismo, porque Argentina pierde litigios en un tribunal arbitral donde se le reclama por dolarización de tarifas. Es decir, que Argentina, después de haber dictado una ley de especificación de tarifas, y después que la Corte Suprema avaló la ley de especificación de tarifas, pierde juicios en tribunales arbitrales, no tribunales de justicia, que le imponen la dolarización de tarifas. Es decir, este gobierno que dice que las leyes extranjeras está pagando en función de leyes que no son ni siquiera extranjeras, porque es un tribunal arbitral, y violentando las leyes nuestras. ¿Todo eso para qué? Para alentar el ingreso de capital golondrina, financiero, especulativo a la Argentina. Eso es común a los cuatro. A partir de ahí eso tiene una serie de implicancias. Usted lo ve en un aspecto muy importante, el gobierno actual va más lejos que todos ellos, porque el gobierno actual ha entrado en una carrera demencial por incorporar capital internacional a la explotación del petróleo. Y ahora acaba de firmar otro acuerdo con una empresa malaya, Petronas, que también es secreto como el de Chevron, y que establece lo mismo: precios internacionales, giro de utilidades. ¿Y cómo explotaría Vaca Muerta si no es con dinero de un gran inversor? Porque ese dinero acá no está, dólares todavía no hacemos. ¿Cómo se hace? No, bueno, eso es una situación que se ha creado en Argentina. Argentina ha siempre sido una empresa, ha estado YPF. Claro, pero digo, la situación hoy, hay petróleo no convencional bajo tierra y hay que sacarlo. Bueno, llegás acá hoy, ¿cómo haces? Bueno, muy sencillo. El primer problema que nos tenemos que preguntar, no sé si empezar por acá, pero empecemos por ahí. Sí. El primer problema que nos tenemos que preguntar es si queremos, cuánto petróleo queremos sacar. Porque de eso depende la inversión. Y uno dirá, bueno, el máximo petróleo. No. Porque si nosotros sacamos muchísimo petróleo, nos transformamos en una nación exportadora de petróleo. Y la consecuencia que tiene eso es que los monopolios internacionales que lo explotan se quedan con toda la renta petrolera y la industria quiebra. Porque las naciones que exportan petróleo se mueven con precios internacionales que la industria no puede manejar. Por lo tanto, si me tocara gobernar, nosotros planificaríamos para que la extracción de petróleo sea suficiente para el autoabastecimiento interno
y para el sostenimiento de la industria y no a precios internacionales. Para competir con materias primas baratas, usadas por la industria, competir industrialmente. ¿Se entiende la idea? Que la industria que tiene este país compite internacionalmente porque tiene una ventaja, digamos, sobre Alemania, que no tiene petróleo, con un insumo que va a ser barato porque así fijamos ese precio. No nos queremos convertir en una nación petrolera, nos queremos convertir, por lo menos para el Partido Obrero, en una nación industrial. Y eso implica una serie de transformaciones sociales muy profundas. Altamira, y si usted fuera presidente, como dijo recién, y le hacen un paro, y le hacen piquetes, ¿qué hacen? No, bueno, en primer lugar tengo que preguntarme cómo es que siendo un gobierno de trabajadores hay un paro y hay piquetes. Tengo que interrogarme cómo se ha creado esa situación. Yo supongo que no es así. Yo entiendo que un gobierno del Partido Obrero, un gobierno de la izquierda, es un gobierno que funciona sobre la base, en primer lugar, de la deliberación de los propios trabajadores. Entonces, si está apoyándose en los trabajadores y deliberando, tomando medidas de acuerdo a esa deliberación, no veo por qué tendría que entrar en contradicción con la aspiración de los propios trabajadores. En todo caso, siempre me voy a preguntar qué es lo que me lleva a tener un conflicto contra el sector. Jorge Altamira, como siempre, muchas gracias por venir. Por favor. Silfa, laboratorios farmacéuticos, auténticamente argentinos. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás de bebés menores de 6 meses, niños entre 6 y 24 meses, personas con enfermedades crónicas u obesidad, personal de salud y mayores de 65 años. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate. Es bueno para vos. Es bueno para todos. 0800-222-1002. Argentina nos incluye. Presidencia de la Nación. ¿Sabías que en la ciudad ya estamos separando nuestros residuos? En algunos barrios estamos dando los primeros pasos para un tratamiento verde de la basura. Y de a poco se van a sumar todos los barrios. Sumate vos también. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Si ves o sabes algo, llama al 911. La seguridad la hacemos entre todos. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. En Morón, primer Festival Juvenil Latinoamericano de Cortos Ambientales. Si tenés entre 13 y 35 años, presentá tu propuesta hasta el 29 de agosto. Proyectá tu mirada. Informate en facebook.com/Festival de Cortos Morón o en www.morón.gov.ar. Municipio de Morón. Invierta en el Parque Industrial Brown. 245 empresas instaladas y más de 28.000 puestos de trabajo. Se convirtió en el parque industrial más pujante del país. Parque Industrial Brown, un líder para la Argentina del futuro. Gobierno Municipal de Almirante Brown.